Buenos días. El día de hoy vamos a conocer algunos elementos vinculados al concepto de sintagma. Como sabemos, la oración tiene una estructura semántica y una sintáctica. La estructura semántica o conceptual básica estaría dada por el esquema oracional básico, es decir, por el modelo que nos permite analizar estos puntos básicos de la oración. Por ejemplo, esta escena la podríamos describir como un hombre lava la loza, en donde el esquema oracional básico que podríamos aplicar sería alguien lava algo. Ahora, en la estructura de superficie podemos analizar su estructura sintáctica y podríamos señalar que esta oración está constituida por dos sintagmas. Un hombre, que corresponde a un sintagma nominal, y lava la loza, que corresponde a un sintagma verbal. Entonces, ¿qué podríamos considerar un sintagma? Un sintagma es una estructura que desempeña una función sintáctica. Un sintagma consta solo de dos elementos, un núcleo o elemento principal y un satélite o elemento secundario o variable. Por ejemplo, en la oración llueve mucho, el verbo llueve es el núcleo y el satélite es mucho, porque funciona como un adverbio que aporta más información sobre el verbo llueve. En el ejemplo B, la casa, el núcleo es el sustantivo que corresponde a casa, en tanto que el satélite es el artículo la. Aquí debemos recordar los conceptos que estuvimos revisando en morfología. Recordar que el sustantivo va a funcionar con algunos determinantes como el artículo o el adjetivo. De igual manera, el verbo es una palabra principal dentro del predicado y que podría estar determinada por un adverbio como mucho en este caso. Si ustedes miran estos ejemplos, ustedes pueden observar que en estos casos el sustantivo siempre va a ser el núcleo del sintagma nominal, como por ejemplo en el sintagma la pileta. El núcleo corresponde a pileta y el satélite al artículo la. O en el caso de esta falda, el núcleo es falda, pues es el sustantivo, y esta es el satélite porque funciona como el adjetivo determinativo. Por otra parte, tenemos el sintagma verbal, el cual consiste en una agrupación de palabras donde el verbo es el principal. Por ejemplo, en salió ayer, el núcleo es el verbo salió. En comió dulces, comió es el núcleo. Me trajo, trajo es el núcleo. Lo miró, miró es el núcleo. Los verbos son la palabra principal dentro del sintagma verbal. Si analizamos la estructura sintáctica de la oración, podemos observar que los sintagmas son estructuras binarias que se despliegan de manera recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber un sintagma dentro de otro sintagma. Como indicación general, se sugiere partir analizando siempre el sintagma que se encuentra en el sujeto para después analizar los sintagmas que están en el predicado. Si vemos este ejemplo, podemos señalar que una es el satélite y niña es el núcleo. Luego voy al predicado y encontramos que tiene dos componentes. Uno es chuteó más la pelota. Pues si aplico el esquema oracional básico, tendríamos alguien chuteó algo, en donde alguien se corresponde con una niña y algo se corresponde a la pelota. Por lo tanto, corresponde a otro componente. De esta forma, en el predicado, tengo el núcleo que corresponde a chuteó y el satélite que corresponde a la pelota. Obsérvese que dentro del sintagma verbal tengo un sintagma nominal.
en donde la es el satélite y pelota es el núcleo. Esto quiere decir que los sintagmas se despliegan de manera recursiva, es decir, que se pueden incorporar dentro de otros. En relación al sujeto, podríamos señalar que podría estar conformado por un sintagma nominal, solamente por un sustantivo, por un pronombre, en este caso él. Otra opción es que el sujeto sea tácito y otra alternativa es que el sujeto sea una serie, es decir, que no sea un sintagma nominal, porque en el sintagma nominal siempre hay un elemento que depende de otro. Estos incluyen un elemento nuclear y otro satelital o secundario. En una serie, ambos elementos están en un mismo nivel. Aquí no se puede decir que Alfredo determina a Sandra o que Sandra determina a Alfredo. Esto entonces se conoce como serie. En el predicado hay dos tipos fundamentales de predicado. Uno es el más común denominado predicado verbal, en donde tengo un verbo como elemento nuclear. Por el otro lado, tengo un predicado nominal que es bastante particular porque en el sintagma verbal va a aparecer un verbo lineal como ser o estar u otro que van a servir para conectar el sujeto con alguna de sus características que se denomina técnicamente como atributo en el predicado. Entonces, en el predicado nominal, este verbo lineal, ser, estar u otro, sirve para unir o puente entre el sujeto y su atributo. Ahora vamos a observar un ejemplo de análisis. En esta oración, el esquema oracional básico sería alguien comió algo, en donde alguien corresponde a ardillita, comió corresponde al verbo y muchos dulces corresponde a un algo. El sujeto, que corresponde a la ardillita, corresponde a un sintagma nominal. El predicado es comió muchos dulces. Como primer paso, vamos a analizar el sujeto, tal como se señaló previamente. Es decir, los sintagmas que pueden estar en el sujeto. En mi sujeto, la ardillita, tengo solamente un sintagma, en donde la es el satélite y ardillita es el núcleo. En el sujeto se sugiere partir su análisis desde izquierda a derecha. En el predicado, comió muchos dulces, tenemos un sintagma verbal. En este sintagma, el elemento nuclear es el verbo comió y el satélite es muchos dulces. Este elemento determina de alguna forma al núcleo. En este caso, el satélite corresponde a un sintagma nominal muchos dulces. En el sintagma nominal, que estaba dentro del sintagma verbal, muchos corresponde al satélite, pues es un adjetivo que determina el sustantivo dulce, que corresponde al núcleo de este sintagma. Como ven, en este ejemplo, la primera sugerencia es analizar a partir de su estructura profunda, es decir, analizar la estructura semántica a través del esquema oracional básico. Luego, determinar las funciones sintácticas mayores, es decir, sujeto, predicado. Posteriormente, analizar los sintagmas presentes en la oración. Lo ideal es partir por los sintagmas del sujeto, si es que los hay. Luego, analizar los sintagmas que están en el predicado. Si es que hay sintagmas en el sujeto, vamos a encontrar sintagmas nominales. Y si hay sintagmas en el predicado, lo primero que vamos a encontrar es un sintagma verbal y posteriormente podrían aparecer algunos sintagmas nominales. En cuanto a los números de las tablas,
es algo absolutamente arbitrario. Puede servir para orientar el análisis, pero no hay una respuesta definitiva con respecto a su número.